Bienvenido al podcast Teología Compartida de DTS en Español, donde hablaremos de Dios y de temas actuales con profesores y amigos del mundo hispanohablante. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Teología Compartida, donde tocamos temas que tienen que ver mucho con la iglesia, obviamente con teología, con ministerio, y temas que son de realce para la vida de la iglesia. En esta oportunidad tengo el placer de estar acá con Tyler Wilson, que tiene una pasión por las escrituras. Es más, es estudiante de PhD aquí en el seminario y está estudiando en el Departamento de Estudios Bíblicos. Y no solamente es estudiante de PhD, también es director asistente del Departamento de Español. Así que trabajamos juntos con Tyler en muchos aspectos del seminario, pero específicamente en el departamento de español. Y antes de que se presente y nos dé algunos de sus historia y cómo aprendió español y cómo llegó al seminario de Dallas, tenemos un tema entre manos excelente. Vamos a aprovechar mucho a Tyler en este momento, y el tema es de relatos a narrativas. Cómo leer la Biblia literariamente. Vamos a estar hablando entonces de este tema con Tyler. Pero antes de entrar al tema, Tyler, para empezar, y cuéntanos un poquito más acerca de ti. ¿Cómo nació en tu vida este interés de poder conocer más de la Biblia, de estudiar más la Biblia? Y después nos dices también el español, ¿cómo entra también ahí en tu vida? Bueno, pues muchas gracias por tenerme aquí, es un honor. Y yo crecí en un hogar cristiano y me acuerdo desde mi niñez que mi mamá siempre, en todas las mañanas, leía la Biblia. Oh. Y ella tiene la misma Biblia que compró en 1977. ¡Wow! Y mientras lee, siempre marca con un lapicero ahí en la página que ha leído esa página. Así que abajo de cada página en su Biblia son docenas de marcas de otra ronda de haber leído esa página. Entonces yo crecí en ese ambiente de las escrituras, de la fidelidad de mi mamá y de mi papá también. Siempre tenía el deseo de profundizar en la Biblia. Sin embargo, nunca me imaginé que iba a perseguir un PhD. Eso no fue en mi radar. Simplemente quería prepararme para el ministerio, pero cuando empecé aquí en el seminario, hubo un par de profesores que me impactaron y la forma en que enseñaban la Biblia me captó y quería más. Entonces, cuando tuve la oportunidad de solicitar la entrada al PhD, lo aproveché como... Claro, si me reciban, me encantaría seguir aprendiendo y todavía sigo con esa pasión. Entonces, yo crecí aquí en el estado de Texas y de una familia norteamericana. Yo soy el único en mi familia que habla español. Y no fue hasta la secundaria, cuando tenía 14 años, que empecé a estudiar español, y la verdad es que no quería. Me acuerdo que cuando tenía como 12, 13 años, que algunos amigos estudiaban español, y yo como, ay, qué pena que ustedes tengan que leer. Okay. Porque quería enfocarme en otras cosas, pero empecé a estudiarlo y me encantó. Al inicio simplemente me fue divertido, me di cuenta que lo disfrutaba. Pero después, por medio del idioma, también descubrí la cultura. Y también me enamoré de la gente hispana. Así que en mi tercer año de la secundaria, aquí en Estados Unidos estamos hablando de grado 11, entonces tenía como 16 años, empecé a trabajar en un restaurante mexicano y yo pedí que solamente me hablaran español. Y trabajaba allí por 2 años y al graduarme de la secundaria ya básicamente hablaba español. Y después también lo estudié en la universidad, así que tengo un título, una licenciatura en español. Pero sí te gustó. Sí me gustó. Y
he tenido la oportunidad de, por medio del español, conocer varios países con misiones, viajes misioneros, y también ahora con este trabajo viajar a otros países y seguir conociendo la cultura, pero siempre desde acá. Yo vivo aquí, siempre he vivido aquí, pero de vez en cuando tengo el privilegio de viajar. Entonces, no sé, yo creo que Dios me dio una pasión divina que no se puede explicar, y una capacidad divina que tampoco no sé por qué ni cómo, pero lo que sí sé es que lo hablo y que debo ser buen mayordomo de esa capacidad. Entonces, desde que realmente agarré el español, siempre he sentido la responsabilidad de utilizar esta capacidad para servir al pueblo hispano y para edificar el cuerpo de Cristo. Y por eso estoy aquí estudiando el PhD para enseñar la Biblia y específicamente en español, pero también sirviendo en el departamento hispano como director asistente, que estoy siempre buscando oportunidades para servir el pueblo hispano utilizando los dones que Dios me ha dado. ¿Y la familia? Bueno, estoy casado, tengo 7 años casado con mi esposa, tampoco hispana, y tenemos una hija de 2 años que se llama Elena, y escogimos ese nombre porque se pronuncia igual en inglés y español. Y mi esposa también está embarazada, así que vamos creciendo. Están embarazados los dos. Sí. Pero sí, mi esposa, la verdad es que entiende bastante español. Cuando nos conocimos, le dije que eso para mí es muy importante, y ella sabe que será siempre parte de nuestras vidas. Entonces ella hace el esfuerzo de aprender y exponerse al idioma, pero la verdad es que para ella es más difícil. Y me imagino que hay varios en nuestra audiencia que pueden entender eso, que para algunos tienen el don de poder aprender el idioma y otros no, y algunos que han dedicado años y años estudiando inglés y que por alguna razón no pueden. Y así es mi esposa, que quiere, hace el esfuerzo, pero no diría que lo hablo muy... Bueno, y bien comentaste cuando dijiste eso es un regalo de Dios para ti. Así es. A algunas personas Dios les da la habilidad para poder aprender idiomas fácilmente. Y simplemente ahorita te estoy escuchando y en algunos que aprenden el idioma, bueno, tú lo aprendiste joven, pero ya grandes se queda un poco de acento. Pero en tu caso no, estás hablando, cada vez lo estoy sintiendo tu español perfecto. Bueno, gracias. Pareciera que creciste en América Latina, y eso ya es un regalo de Dios. Y gracias por compartir también bueno, tu tiempo, tu pasión, tu deseo, la vida con nuestros estudiantes en español. Que por cierto, Jay algunas semanas atrás, y ya sabes esto, pero te lo voy a decir a la audiencia que nos están viendo hoy o escuchando, ella colocó a qué personaje le gustaría que le entrevistáramos. Y él es popular porque entonces ahí salieron diciendo, nos gustaría escuchar a Tyler. Entonces aquí te tenemos ahora cumpliendo la petición de algunos de nuestros oyentes acerca de quiénes poder invitar acá. Muy bien, excelente el tema que vamos entonces a hablar hoy. Tyler, cuando hablamos de leer la Biblia como literatura, ¿qué significa realmente eso? No se trata solo de analizar palabras o estilo, sino de comprender cómo cada historia encaja de una narrativa mayor. Explícanos un poco sobre esto. Bueno, muchas veces cuando pensamos en la Biblia como literatura, se habla de relatos específicos como el acontecimiento de José o la vida de Abraham o hasta la vida de Jesús. Entonces tomamos los libros narrativos de la Biblia para simplemente estudiar eventos específicos y las vidas de estas personas. Sin embargo, estos eventos se registran para cumplir un propósito. Entonces, leer la Biblia literariamente no significa solamente mirar a un escenario dentro de un libro como Génesis, por ejemplo, tomando el ejemplo de Abraham y José, que
La vida de José contribuye a una trama que precede la vida de José y que fue escrito pues cientos de años después de su vida, que fue escrito por Moisés. Entonces Moisés tiene propósito en registrar aquellos eventos de la vida de José y no otros, aquellos eventos de la vida de Abraham y no otros, para cumplir su propósito a su audiencia. Así que no podemos extraer o aislar el acontecimiento de la vida de José de la trama que está desarrollando en el libro de Génesis. Igual que el libro de Génesis contribuye a una trama que desarrolla a lo largo del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y si no entendemos cómo contribuye Génesis a Éxodo o a Levítico o a Números, no vamos a entender qué propósito tiene la vida de José allí en Génesis. Entonces, leer la Biblia literariamente requiere que entendamos la trama en total. Y esta trama empieza en Génesis, pero termina en Apocalipsis. Entonces, cuando leemos la Biblia, esa trama empieza en el huerto de Edén, con un árbol de la vida. Pero también aparece en Apocalipsis el árbol de la vida. Son expulsados del huerto de Edén. Y el Señor dice para que no vivan para siempre. Entonces, ¿qué es lo que perdieron? La vida. Y eso es lo que Dios les dice, que en el día que lo comes, seguramente lo vas a morir, ¿cierto? Entonces, lo que pierden es la vida. Y ahora necesitan que alguien provea esa vida otra vez. Entonces, eso es la expectativa que tenemos al leer la Biblia, que va desarrollando a lo largo de las Escrituras, que no se puede separar el pacto abrámico de esa expectativa en el huerto. No se puede separar el pacto davídico y los eventos de Samuel, los eventos de Reyes, de esa expectativa. Y va creciendo a lo largo de las Escrituras, cumpliéndose en un cierto sentido en los Evangelios, pero realmente cumpliéndose en Apocalipsis, al final de la historia. Entonces, me gusta hablarlo así, que sería muy extraño mirar una película y decir, bueno, empecemos en la tercera escenario, o algo así, como, ¿por qué empezaría ahí? Y después de mirar por 20 minutos, pausar y decir, ok, ¿ahora qué es el mensaje? Incompleto, no se sabe. ¿Cómo es que podemos empezar en el medio de una película, mirar por 20, 30 minutos, sacar algunos eventos de la película y concluir qué es el mensaje o qué es el propósito de esa película? Ni sabemos de dónde vino, ni a dónde va. Ni sabemos cómo contribuye ese escenario, esos eventos, a la trama global. Pero lo hacemos cuando leemos la Biblia. Decimos a nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en nuestras vidas personales, ok, voy a estudiar los eventos de tal persona, sin contemplar cómo contribuye, cómo sigue lo que le precedió y cómo contribuye a la trama que está desarrollando. Y eso es lo que quiero destacar, la importancia de leer la Biblia como la obra literaria que es y a la luz de la trama que está desarrollando. No, gracias por aclararnos, y de repente tenemos que irnos un poco a el uso de las palabras. Hace unos minutitos estaba ya tergiversando yo mismo las palabras de literaria y literal. El asunto, y esa es una de las clases que me gusta enseñar aquí en el seminario BE 5101, que es el método de estudio bíblico y la interpretación. Y me gusta eso porque ahí se miran esas diferentes facetas de la literatura que encontramos en la Biblia y como un todo. Pero tú bien sabes esto, tuvimos entonces un poco de, en los estudios, un poquito de controversia, si queremos decir así la palabra, porque antes usamos la palabra literal. Y es que se malinterpretaba esa palabra literal. Entonces ya no era una figura, ya no era que toda la Biblia tenía que interpretarse literalmente y no literariamente. Entonces,
por eso tuvimos que quitarle a ese gramático histórico. Entonces, literal era antes, porque mucha gente se iba y teníamos conflicto porque la gente decía, no, es que el método tengo que interpretarlo literalmente. ¿Qué opinarías al respecto? No, lo interesante es que la palabra literal tiene la misma raíz que la palabra literaria, que es letra. O sea, refiere a las letras. Entonces, cuando se dice que voy a leer la Biblia literalmente, antiguamente se entendía que la implicación de eso fue leerla literariamente. Entonces, siempre desde nuestra perspectiva ha sido importante enfocarnos en las figuras, los símbolos y todo eso que contribuye al desempeño literal y literario de la Biblia. Pero es cierto que hay mucha confusión con esa palabra y yo creo que es más preciso decir que estamos leyéndola literariamente. Literariamente. Contemplando de que hay diferentes formas de escritura que lo encontramos en la Biblia. Con lo que estabas diciendo antes es como tú mencionaste de una película. Yo me estaba relacionando al campo amoroso, digamos. Vienes tú cuando estabas como novio con Michi, estaban en el proceso de novios. Yo lo hice con mi amada esposa, con Julie. Escribíamos entonces cartas. En aquel tiempo no había internet. En mi tiempo que estoy allá, pero en mi tiempo no había internet. Entonces, allá por los 90 mandábamos entonces muchas cartas. Cada una de esas cartas, y por cierto que Julie las conserva todavía, está entonces con diferentes propósitos, algunos de una paginita, otros de 2 paginitas. A veces entonces cada una de ellas tenía un propósito por la cual yo le estaba escribiendo. Y es aunque sea una página, 2 páginas, es un contenido, es una carta con un propósito, ya sea para decirle al final, me hace falta, te extraño. Tuvimos 1 año y medio con una relación a distancia en Chicago y yo en Guatemala. Así que imagínate, entonces por eso escribíamos bastante. Pero con mi punto acá es que se puede malinterpretar si solo ella toma alguna línea o 2 líneas o un párrafo y no completamente, de si solo se queda en la introducción o solo en la conclusión, qué sé yo. Entonces, pero lo mismo pasa con la Biblia. Entonces tenemos un libro, aunque tiene 66 libros y cartas dentro pero aquí viene lo que es divino, es la palabra de Dios. Entonces, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 21, entonces, hay entonces una sola, si queremos decir, carta romántica para el mundo. Que Dios es amor, entonces ahí lo tenemos. Entonces, ahí está lo que tú estabas diciendo de que cada una de estas escenas, cada uno de estos párrafos, llámase el libro, cada uno de estos capítulos, están entonces envueltos en un mensaje completo. Vamos a llegar ahí en ese momento, pero esa es la importancia cuando estás hablando entonces de literaria. Hay entonces mucho uso del lenguaje literario ahí, pero es uno solo. No podemos entonces separar pedacitos. Y ahí sin duda lo vamos a hablar un poquito más adelante en las preguntas que te tengo, pero es cómo podemos caer a muchos errores cuando se extrae de un lugar. Y también que el autor escoge un género para lograr su propósito. Entonces, a veces el autor decide escribir una carta, literal, como una carta de amor en su caso, pero también el apóstol Pablo quiere escribir para lograr un propósito y ha escogido el género de una carta. Pero por otro lado, otros autores han escogido otros géneros, como por ejemplo una historia, un relato, para decirlo así. Por ejemplo, si digamos que algún día esté manejando con un amigo y está lloviendo y no puedo ver muy claro y me llega una notificación en mi celular y por un momento quito mis ojos de la autopista y me fijo en mi teléfono y mi amigo me dice, oye, te cuento una historia. La semana pasada estaba en esta misma autopista y yo vi una camioneta ahí al lado de la autopista y
No sé si sobrevivió este hombre, pero precisamente estaba lloviendo y él se fijó en su celular y perdió control de su auto. Hay un mensaje ahí. No tiene que explicar. No tiene que explicar, ¿cierto? Ya lo agarramos. Entonces, igual, al contar una historia, hay propósito, hay mensaje. No es simplemente para que sepas que algo pasó, sino para comunicarte algo, para que hagas algo. Entonces, el autor tiene no solamente el deseo de compartir algunos eventos, sino que hagas algo con lo que ha escrito. En algunos momentos deciden escribirlo por medio de una carta. No te fijes en tu teléfono. Pero en otros momentos deciden que es mejor comunicarlo por medio de una historia. Y la razón es que las narrativas son poderosas. Todos tenemos nuestras películas favoritas, nuestros libros favoritos, porque la trama, la narración nos toca, nos conmueve. Y así hace la Biblia. Entonces, el género de una composición, una obra en nuestra Biblia es muy importante, pero no pensemos que por escoger un cuento en vez de una carta que no tiene un mensaje específico a su audiencia, que todavía el autor quiere que su audiencia responda de cierta manera y que haga algo con lo que ha escrito. No, muy bien dicho. Y solamente para aclarar, sé que muchos de los te están siguiendo tu hilo de pensamiento, pero cuando estás hablando de género literario no estamos hablando de masculino o femenino, sino que estamos hablando de el género literario. Estamos pensando de que hay género, por ejemplo, de historia en los Pentateucos, pero también tenemos entonces otro género literario como poesía con los salmos. O biográficos, estamos pensando en algunos de los libros o los evangelios, o las mismas cartas. Entonces, a ese género estamos entonces hablando. Y aquí viene la parte divina y cómo sería muy monótono o de repente está muy aburrido si digamos que de Génesis 1 hasta Apocalipsis hubiera sido todo en historia. Los que les gusta historia, como tu caso, estarían así como todo quiere historia, pero ahí tenemos una variedad de que hay para aquel que le gusta la sabiduría, que le gusta entonces la poesía, como el que le gusta la historia, lo biográfico, o de cartas, o romántico, como decían de ahí está el Cantar de los Cantares. Entonces, a eso estamos viendo cómo en la Biblia tiene todos esos géneros literarios, claro, con un autor divino que lo está, tiene concordancia desde el primer capítulo hasta el último. Lo que tú estabas diciendo, de que ese mensaje que está transmitiendo voy a colocar alguno, en Levíticos, a algunos no les gusta leer Levíticos porque da tantos nombres, tanta genealogía, pero hay un propósito por esos nombres o esos números, por ejemplo, el libro de números. Entonces, hay un propósito por el que está entonces ahí. Vaya colocando otro ejemplo de los géneros. Para aquellos que les gustan los números, sin duda que cuando van a números están así como que le dan detalles y del arca y no sé qué. Encantados. Entonces, eso, lo que les gusta la genealogía, ahí van a estar entonces muy encantados con esos libros. Pero sí, cuéntanos un poquito más con tu idea de un mensaje en una porción de la Biblia, cómo está conectado con ese libro en particular y con una carta, por ejemplo. Bueno, entonces, yo preferiría utilizar el ejemplo del Evangelio de Juan. Muy bien, adelante. Aquí tengo en capítulo 20, al final, versículos 30 y 31, dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Muy bien. Ok, entonces el apóstol Juan nos dice aquí claramente que ha escogido ciertos eventos de la vida de Jesús y no otros. Exacto. Para lograr un propósito. Igual Mateo lo hizo, igual Lucas lo hizo. Entonces los evangelios, cada uno tiene su propósito. Y hay variedad porque no es simplemente registrar la vida de Jesús. Si fuera así, sería simplemente una biografía larguísima. Pero en este caso, Juan dice: he escogido ciertos señales y no otros,
para comunicarte que Jesús, y para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer tener vida en su nombre. Entonces, lo que queremos hacer al leer el Evangelio de Juan es preguntarnos cómo es que este señal comprueba o nos demuestra que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios. ¿Cómo es que este relato dentro del Evangelio de Juan contribuye a ese propósito? Y si no logramos verlo, no significa que Juan no cumplió su propósito. Significa que necesitamos profundizar y seguir estudiando, porque Juan sí logra su propósito. Por medio de sus relatos individuales particulares en este Evangelio, logra mostrar que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios. Entonces, no podemos sacar un evento de Cristo en el Evangelio de Juan y decir, bueno, esto significa que Jesús es, Él puede proveer nuestras necesidades. Aunque sí es cierto, hay que reconocer que esto no es el propósito principal que tiene Juan. Él tiene una aplicación para su audiencia y la aplicación no es cualquier otra cosa salvo que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y cada evento va contribuyendo a ese propósito. Pero para relacionarlo con el resto de la Biblia, ¿quién es el Cristo? Yo me acuerdo que en mi niñez yo pensaba que Cristo era su apellido. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Pero no es así. Cristo es un título. Y no nos define ese título, simplemente lo asume. Entonces, si yo te pregunto quién es el Cristo, bueno, antes yo habría contestado el Cristo es Jesús. Pero aquí es un concepto que ya existe, que proviene del Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que conocer no solamente el Evangelio de Juan en su totalidad, sino también Salmo 2, que es Salmo 2, ¿por qué sublevan las naciones contra el Señor Jehová y contra su ungido? Y esa palabra ungido en el hebreo es Mesías. Y en el griego de la Septuaginta, que tradujeron la Biblia hebrea a griego, que la palabra es Cristo. Y dice, hoy te he engendrado, eres mi hijo. Entonces tenemos en Salmo 2 el Hijo de Dios, el Cristo, el Rey de Israel. Ese es el concepto que Juan quiere que su audiencia crea que Jesús es esa persona. ¿Okay? Entonces, para entender Salmo 2, tenemos que entender Génesis. Tenemos que entender el pacto davídico. Tenemos que entender todo y las expectativas mesiánicas que tiene el Antiguo Testamento, que tienen su confluencia y su cumplimiento en Jesucristo. Pero si no me fijo en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, si no me fijo en Salmo 2, o en 2 Samuel 7, el pacto davídico, o en Génesis 3:15 o lo que sea, y simplemente saco un evento de la vida de Cristo en Juan capítulo 9, lo que sea, para extraer una aplicación propia, sin pensar en el propósito que tiene Juan, estoy perdido. Y estoy quizás mal entendiendo la Biblia. Así que hay una expectativa desde el principio, que en Génesis 3, bueno, en Génesis 1, que Dios creó al hombre a su imagen para gobernar, o sea, para básicamente ser tal como Dios, pero en el mundo, el vicerrey, para decirlo así. Y la idea fue, debajo de Dios, gobernar la creación. Pero lo que pasa en Génesis capítulo 3 es que la creación, por medio de una serpiente, invierte el orden, engaña al hombre y a la mujer. Y ahora tenemos una inversión, la creación sobre el hombre, sobre Dios. Y ahora necesitamos un nuevo Adán, otro a su imagen. Que ahora nosotros no vamos a ser a su imagen, sino conformados a la imagen de Jesucristo, quien es el imagen. Entonces, Jesús es esa persona que después Dios promete que Él va a
que la simiente de la mujer va a herir la simiente del serpiente, y que la serpiente también va a herir a la simiente de la mujer, que habrá ese conflicto entre ambos. Y ahora estamos buscando una simiente. Y la promesa viene a Abraham: voy a multiplicar tu simiente. La palabra hebrea es será, que en nuestras Biblias dice descendiente, pero literalmente dice simiente. Así que, alguien que proviene de Abraham será quien buscamos. Después, el pacto davídico, que tu simiente reinará para siempre. Típicamente se traduce tu descendencia, pero literalmente la misma palabra, simiente. Entonces, estos eventos que estamos expulsados del huerto, buscando la vida eterna, que ahora no tenemos acceso a esa vida, ese árbol de la vida, necesitamos un redentor que nos puede restaurar la vida eterna, esa simiente, y ya tenemos esa expectativa que va desarrollando, aclarándose por medio de los acontecimientos de la Biblia. Entonces, llegando al Evangelio de Juan, ahora podemos ver toda la expectativa de los profetas, de la ley, de las escrituras del Antiguo Testamento, que Jesús cumple las expectativas de esa persona, y creyendo en Él, yo puedo tener la vida eterna. Gracias, Tyler, por darnos este ejemplo. Y en Juan, pensando entonces cómo un versículo está conectado al todo, lo que decíamos desde el inicio, toda la carta. Entonces, así como una carta para su novia tenía entonces una conexión y relación, acá tenemos un libro que, no importando esté en los evangelios, tiene conexión con el Antiguo Testamento. Exacto. Y tiene conexión entonces con el Nuevo Testamento, entonces está unido. Por eso nuestros maestros de teología nos decían: nunca hagas una teología de un solo verso. Porque caemos en un gran problema. Si hacemos una teología de un solo verso, seguramente va a ser una herejía. ¿Por qué? Porque si decimos, esto es, me voy a aferrar por este versículo, y sin tomar en cuenta los demás cartas y libros, entonces puede ser que después digan, hay otros versículos que den más luz y me orienten más a esto. Ahora, otro de los aspectos que platicamos, y no sé si quieres decirlo acá, es cómo queda la aplicación entonces ahí. Buena pregunta, y eso es una pregunta que suele surgir en esta conversación, porque si nos tenemos que someter no solamente a la interpretación correcta de esta escritura, sino también a la aplicación intentada o querida por el autor, eso significa que nos limite un poco. Entonces, hay una teología, igual como lo que estás diciendo, que cuando Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, por ejemplo, él tiene una teología bíblica que no es de un versículo, sino una teología que proviene de todo lo que sabe del Antiguo Testamento, de su encuentro con Jesucristo, y utiliza esa teología para responder a circunstancias particulares en Éfeso. Así que la iglesia en Éfeso está enfrentando problemas, desunidad, que hay divisiones en el cuerpo entre judío y gentil. Y él tiene, por medio de la teología que ya tiene, una respuesta a ese fenómeno, a ese problema en esa iglesia. Entonces, quizás algunas de las aplicaciones que él da son muy contextualizadas a esa iglesia, pero la teología que utiliza para responder a esa circunstancia es la misma teología que nosotros tenemos o que deberíamos seguir. Entonces, a veces cuando Pablo le dice a Timoteo que por favor tráigame los papeles antes del invierno y también mi abrigo, al final del segundo de Timoteo, bueno, ¿cómo nos sometemos a esa aplicación? No hay nada que ver, ¿cierto? Pero cuando le dice, predica la palabra. Bueno, ¿por qué lo dice? Porque él es informado por esa teología. Cuando escribe Gálatas y dice, no distorsionen el evangelio.
Y en ese contexto el problema es que hay judaizantes que quieren circuncidar a los gentiles para evitar la persecución de otros judíos. Eso es el contexto. No es mi contexto, me imagino que no es el tuyo tampoco. Uh-huh. Pero él tiene una teología que le informa para responder a esa circunstancia, y esa teología también utilizamos para aplicar a nuestra circunstancia, que es distinta, pero por medio de esas escrituras los autores revelan la teología que tienen. Y yo diría que así encontramos la aplicación correcta, que a veces es más directa, a veces más indirecta. Uh-huh. Entonces, Tyler, el punto que estás tratando de decir aquí es que nosotros como, obviamente, cristianos que tenemos el Espíritu Santo, que andamos buscando, el mensaje principal del texto es hasta donde podamos acercarnos a esas figuras literarias, que el mensaje unido que tiene entonces la Biblia, y también hasta donde podamos ver cómo acercarnos a la misma aplicación que ellos tenían en ese momento. Y claro, ya a través del Espíritu Santo viene la aplicación para este tiempo, porque unas veces ya no hay pergaminos, ya sí hay abrigos, pero no pergaminos, entonces no tiene nada que ver con nosotros, pero traerlo entonces para nuestro tiempo, ¿cierto? Correcto, y ya te mencioné este ejemplo antes, pero me gusta el ejemplo de Jonás, que muchas veces cuando se habla de Jonás, he escuchado tantas aplicaciones como, bueno, si Dios te está llamando a ser ministro, pues no estudies para ser ingeniero, algo así. Uh-huh. Ser ingeniero sería como Tarsis. Uh-huh. Y no Nínive. Uh-huh. Pero la verdad es que Jonás representa una nación, la nación de Israel, que él como profeta a los gentiles, él dice en Jonás capítulo 4 que odia la misericordia de Dios yendo a los gentiles, que no quiere que vaya la misericordia de Dios a los gentiles, y por eso no quiso ir a Nínive. Entonces, eso es una condenación a Israel. Israel llamado a ser una nación, una luz a las naciones, un reino sacerdotal, para alcanzar a los gentiles y compartir su misericordia. Tal como Jonás no quiso hacerlo, Israel tampoco quiso hacerlo. Entonces, al leer Jonás, el israelita debería leerlo y decir, oh, hemos cometido el mismo error. Y nosotros también, ahora que estamos en un contexto distinto, si nosotros queremos guardar la misericordia de Dios y no compartirla con las otras personas, diciendo que no, este no merece, pues hemos cometido el mismo error que Israel y que Jonás. Entonces hay una aplicación, hay una respuesta que el autor quiere de su audiencia. Y si ese israelita en 700 antes de Cristo dijera, bueno, mi aplicación personal es que yo creo que ser ingeniero, eso es mi Tarsis, Jonás habría dicho, hombre, te equivocaste. No era mi mensaje. Eso no era mi mensaje. Y tienes que someterte no solamente a la interpretación de las palabras, sino también al mensaje del autor. Nosotros no tenemos la libertad de inventar otros mensajes. Entonces, aquí viene el Espíritu Santo, que nuestro contexto es distinto. Y tenemos que contextualizar el mensaje y la teología de ese autor a nuestro día. Pero siempre siendo fiel a ese mensaje original. Gracias por decirlo. Te fijaste, el tiempo se nos fue rápido, increíblemente rápido. Para cerrar, ¿qué mensaje le dirías entonces a los que nos escuchan en este momento con el tema entonces que hemos estado hablando? ¿Qué mensaje principal te gustaría dejar para nuestro oyente? Me gustó cómo viene también lo de la aplicación, y creo que ese mensaje de la aplicación tiene que ver más para nosotros que conocemos del texto, conocemos de la Biblia, nos hemos preparado, es buscar más el sentido del texto. Pero lo acabas de decir también, tenemos la obra del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando venimos a la iglesia que no entendíamos todo esto, pero con un versículo aislado que el predicador o que escuchamos, el Señor lo usó sin conocer nosotros todo el contexto, lo aplicamos a decir, yo necesito de Cristo? Sí, yo creo que el Señor tiene mucha gracia para con nosotros.
que siempre estamos creciendo, aprendiendo más. Entonces, Dios puede utilizar hasta mala interpretación de ciertos pasajes, pero también Él puede utilizar un solo versículo para comunicar su mensaje a nosotros, y eso es la gracia y la misericordia de Dios. Pero mi mensaje al pastor o a quien escuche es que al estudiar la palabra, que te enfoques no solamente en eventos aislados, sino que prestes atención a cómo está conectado a la trama global de la Biblia. Y no solamente eso, sino cuál es el mensaje que el autor quiere comunicar a su audiencia original y cómo lo puedo yo contextualizarlo. Y yo creo que así los sermones serán más fructíferos y más sometidos a la autoridad del autor. Es el autor que tiene la autoridad y no nosotros. En el momento que nosotros pensamos que podemos inventar cosas o ser creativos con la palabra para inventar otra aplicación, otro mensaje, hemos errado. Nos tenemos que someter a la autoridad de las Escrituras, la palabra de Dios, la autoridad del autor humano y el autor divino, que es el Espíritu Santo. Y así podemos enriquecer nuestras prédicas y también edificar el cuerpo de Cristo, lo cual es mi anhelo y espero que sea el de todos los que nos escuchan. Dale, muchas gracias por compartir, gracias por entregar tu corazón y adelante con esta pasión de seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Muchas gracias. Gracias amigos por seguirnos con estos temas interesantes. Les animo a que nos sigan en las redes sociales @DTS en español o comparta también estos videos a sus amigos, a los líderes de su iglesia y compañeros que tengan. Algunos nos siguen también en seminarios, yo sé. Gracias por seguirnos, que Dios les bendiga y que sigamos pendientes aquí con más podcasts como este para poder enriquecernos en la palabra del Señor. Bendiciones. Gracias por escuchar el podcast Teología Compartida del Seminario Teológico de Dallas, donde aprendemos a enseñar la verdad y a amar a los demás.